Buenos días. Hoy quiero compartir algo con ustedes. Por aclarar así un poco, voy a poner algunos versículos en el proyector, pero algunos los leeré y otros no. Es solo para que sepáis que lo que digo pues me he basado en la Biblia y que está ahí escrito, ¿no? Y para empezar, me gustaría contar algo que me pasó hace unos años cuando fui a un retiro de jóvenes. Y es que en una reunión preguntaron, ¿quién está dispuesto a morir por Cristo? Claro, a mí esa pregunta me hizo sentir mucho miedo, mucha angustia. Pero cuando miré hacia mi alrededor, estaban todos los jóvenes, o sea, el 99% de los jóvenes que estaban allí, de pie. No había pasado ni un segundo y ellos ya estaban de pie afirmando que eran capaces de morir por Cristo. A ese miedo de la pregunta se me sumó, ¿qué pasa con mi fe? Porque todos están ahí de pie y yo estoy pensando situaciones horrorosas y horribles que nadie querría pasar por eso, que me mantienen aquí sentada. ¿Es que hay algo mal entre Dios y yo? ¿No tengo fe? ¿No tengo mi confianza puesta en Él, que no soy capaz? Y ese miedo me acompañó mucho tiempo y un día lo compartí con mi abuelita. Mi abuelita me dijo una de las cosas más sabias que se pueden decir respecto a ese tema. Y es que si alguna vez nosotros tenemos que pasar por eso, entonces Dios tendrá que darnos las fuerzas en ese momento, porque por nosotros mismos, humanamente, no podemos hacerlo. Y ahora pienso que es verdad. Y que, ¿para qué me voy a plantear una pregunta que gracias a Dios en España no es una realidad en nuestras vidas? Porque nadie nos persigue por creer en Dios. Podemos hasta reunirnos, hasta predicar, tenemos libertad. Y esa pregunta para mi vida no iba a ser de bendición. ¿Para qué plantearme algo que no es de bendición? Pero hay una pregunta que sí creo que nos tenemos que plantear todos. Y esa pregunta es, ¿estamos dispuestos a morir a nosotros mismos? Porque, a ver, no todos los cristianos van a tener que morir físicamente por Cristo, pero sí que todos los que creemos en Dios tenemos que morir a nosotros mismos. Entonces, de esto es de lo que quiero compartir hoy, ¿no? Que ya nos lo dijo Jesús. Y para que podamos plantearnos esta pregunta, he preparado 5 puntos para que podamos entender un poco más qué significa morir a nosotros mismos para ver si estamos dispuestos a hacerlo. En primer lugar, morir a uno mismo es alinear nuestros pensamientos y nuestras palabras a la voluntad de Dios. Una de las primeras cosas que debemos cambiar son nuestros pensamientos y nuestra forma de ser. Y podemos pensar muchas veces que el problema es lo que nosotros hacemos, pero es que antes de actuar, nosotros pensamos. Todo empieza en nuestros pensamientos. Después esos pensamientos son los que se convierten en emociones y en acciones. Es más, para que veáis hasta dónde llegan nuestros pensamientos, muchas preocupaciones que tenemos en nuestra vida no son verdad y nunca llegan a suceder, solo están en nuestra mente. Si nosotros permitimos cualquier tipo de pensamiento, podemos alejarnos de la paz que Dios quiere darnos. En la Biblia nos dice cómo debemos pensar. El mantito no funciona. Ahora. Y esto, que pensemos así, no significa que nunca vayamos a tener pensamientos que nos puedan generar angustia o alguna ansiedad o alguna preocupación en nuestra vida. Lo que significa es que no nos tenemos que dejar gobernar por esos pensamientos. Tenemos que dejarnos gobernar solo por Dios. Y también tenemos que tener en cuenta que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, mis palabras van a reflejar lo que yo dejo entrar en mi mente y en mi corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Y no dejar que nuestros pensamientos nos hagan pensar y hacer cosas que no son agradables a Dios. En segundo lugar, morir a uno mismo es amar más lo que Dios quiere darnos que nuestra posición social.
Me refiero a que nos importe más lo que Dios piensa de nosotros a que lo que los demás puedan pensar. Y vale, aquí me he explicado fatal, ¿no?, con el título, pero hay 2 ejemplos en la Biblia que me van a ayudar a explicar mejor este punto. El primero es la mujer con el flujo de sangre. Creo que muchos conocemos esa historia. En esa época, la mujer, mientras le durara el flujo de sangre, era considerada impura y el que la tocara también quedaba impuro. Eso quiere decir que esa mujer durante ese tiempo estaba aislada socialmente. Pero es que la Biblia nos dice no que esta mujer estuviera en ese momento, sino que llevaba 12 años en ese momento, que estaba ya desesperada, que había gastado todo su dinero en médicos y encima estaba peor. Nada había podido sanarla. No solo cargaba con su enfermedad, que ya era muy dura, sino que cargaba con el aislamiento social. Y la soledad es muy dura también. Cuando esta mujer se entera que Jesús iba a pasar por ahí, esta mujer dice, Él puede sanarme. No le importó que no podía tocar a nadie, no le importó su aislamiento social. Ella dice que se abrió paso entre la gente, la multitud de personas que había, y tocó el manto de Jesús. Esta mujer, para hacer eso, tuvo que morir a sí misma, morir a sus miedos, morir al pensar, ¿qué van a pensar de mí? ¿Se van a apartar con asco? Pero es que cuando Jesús dice que salió poder de él, dice que lo notó, dice, ¿quién me ha tocado? Esta mujer, temblando de miedo, le dijo que fue ella. Y yo creo que ese temblando de miedo, recordemos que ella era impura. Y ella había tocado a Jesús siendo impura. Y ahora Jesús decía, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo no va a temblar de miedo? Si decir yo que no puedo tocar a nadie, fui yo la que lo tocó. Pero Jesús no la condenó. Jesús le dijo, hija, has sido sanada porque confiaste en Dios. Pero para ser sanada, ella primero tuvo que morir a sí misma y morir a sus miedos. El segundo ejemplo es Zaqueo. Zaqueo era un hombre muy rico, muy importante, jefe de publicanos, es decir, de los que cobraban impuestos. No era cualquier persona. Y a diferencia de la mujer anterior, Zaqueo no necesitaba nada. Zaqueo no quería ningún milagro. Él lo único que quería era conocer a Jesús. ¿Qué le pasaba a Zaqueo? Pues que era bajito. Claro, había tanta gente por donde Jesús iba a pasar que es que él no veía nada. Es que imaginaros en la actualidad, ¿no? Las cabalgatas de Reyes aquí en Málaga. Es que si tú estás al final, tú no ves nada. Pues a Zaqueo le pasaba esto, no veía nada. Y vio que había un árbol y dice, esa es mi oportunidad. Digo, yo me subo al árbol. Y se subía a un árbol, pero es que me hace mucha gracia porque es que yo creo que ni miró qué árbol era, porque nos dice la Biblia que era un árbol de higos. Yo no sé si habéis intentado coger un higo, pero como las hojas del árbol os toquen la piel, eso pica que no veas. Pero es que a él no le importó. Él era como, uy, que hay un sitio alto, ay, pues allí voy, que es que yo quiero ver a Jesús. Y además, como hemos dicho, Zaqueo era muy importante, no era cualquier persona. Si en esas cabalgatas que os he dicho, alguien está subido a un árbol, no le hacemos caso. Pero ¿qué pasa si vemos a Juanma Moreno, a Sánchez o al rey de España subido al árbol para ver? Es que yo creo que todos sacarían los móviles, empezarían a hacer fotos, eso se haría viral, vaya, en 2 minutos. La gente hasta se reiría de ellos, ¿no? Pero es que a Zaqueo no le importó. Zaqueo murió a su posición social por ver a Jesús, ¿no? Y no solo consiguió ver a Jesús. ¿Sabéis lo que consiguió? Que Jesús le dijera, Zaqueo, baja ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. No solo consiguió verlo, Jesús fue a su casa y su vida cambió, porque en ese momento fue salvo él y la familia. Si él hubiera dicho, mira qué vergüenza,
¿Qué van a pensar de mí? Voy a hacer el ridículo, subido a un árbol, mejor no lo hago. No hubiera ni sido salvo, ni Jesús hubiera ido a su casa, ni siquiera hubiera podido verlo. Pero es que a él no le importó. No le importó nada. Él murió a su reputación, a su vergüenza, a sí mismo, y valió la pena. Ahora te imaginas, en la actualidad, que tú vayas a alguna reunión y el pastor o alguien esté predicando algo que viene bien a tu vida y tú digas, vale, yo quiero oración por eso, pero qué vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí si llevo más de 30 años en la iglesia, si pido oración por eso? Y decidas irte sin esa bendición de que alguien ore por ti. ¿Te imaginas que estés en la alabanza y tú sientas que Dios quiere quebrantar tu corazón o que te pongas de rodillas y lo frenes? Porque qué vergüenza si nadie se pone de rodillas, o qué vergüenza si nadie está llorando, y prefieras perderte ese momento de intimidad con nuestro Creador por ese miedo a hacer el ridículo. Y sí, digo hacer el ridículo, porque podemos pensar que morir a uno mismo, pues nada, es solo la vergüenza y tal, pero a veces podemos sentir que hacemos el ridículo. ¿Queréis que os diga quién hizo el ridículo en la Biblia? El rey David. El mismo rey David de la Biblia hizo el ridículo a ojos de su mujer. Y por poner un poco en contexto, Israel había perdido el arca del pacto durante una guerra. El arca del pacto representaba la presencia de Dios, porque todavía no había venido el Espíritu Santo a morar en cada creyente. Entonces ellos habían perdido esa presencia y en esta historia nos cuenta que consiguieron recuperarla. Claro, imaginaros la alegría de David de volver a recuperar esa presencia. Pues él se puso a danzar para Dios, súper contento, celebrando con el pueblo que volvían a tener a Dios. Su mujer, Mical, lo vio desde la ventana. Y cuando David llegó a su casa, madre mía lo que le dijo, yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice que su mujer le dijo, hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey, con los saltos que dabas hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero, realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Qué duro que tú hagas algo para Dios y tu propio matrimonio, ¿no? Tu propia pareja te diga palabras así, ¿no? Pues ¿sabéis lo que hizo David? No le importó nada. David dijo, si dancé lo hice para agradar a Dios. Y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome. Pero aún así, esas sirvientas que dices comprenderán por qué lo hago y me honrarán. Me he perdido. Morir a uno mismo es hacer las cosas para Dios sin importar lo que los demás piensen de nosotros. Lo único que importa es lo que Dios piense. En tercer lugar, morir a uno mismo es dejar el pecado y buscar la santidad. Nosotros tenemos que dejar nuestra manera de vivir, la que teníamos antes de conocer a Dios, cuando vivíamos agradándonos a nosotros mismos. Tenemos que dejar nuestros deseos. ¿Y qué implica esto? Hacer cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es santo, entonces nosotros también tenemos que ser santos. Y además nos dice algo muy fuerte la Biblia, y es que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que buscar la santidad para poder acercarnos a Dios. Y aquí hay una cosa que tenemos que entender cuando hablamos de santidad. A veces nos pensamos cuando fallamos que ya no somos dignos de acercarnos a Dios. Que como he fallado, ¿no? Como he fallado, ya no soy santo, ya no soy perfecto, ya no soy puro, mejor no oro, mejor no me acerco a Dios, mejor no leo la Biblia. Qué vergüenza, tenemos vergüenza nosotros mismos de acercarnos a la presencia de un Dios tan santo. Pero os digo una cosa, que si esperamos a no fallar para acercarnos a Dios, olvídate, no nos vamos a acercar a Dios. Y si esperamos a estar limpios para poder ir a su presencia,
tampoco lo vamos a conseguir. ¿Sabéis por qué? Porque Él es el único que puede limpiarnos. Nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Así que cuando fallemos, cuando falles, no te alejes de Dios. Acércate a Dios, arrepiéntete, deja que Él te limpie y entonces sigue caminando con Dios en santidad. Sin Él no podemos. En cuarto lugar, morir a uno mismo puede ser muchas cosas. Y sé que esto puede parecer muy general, pero es que no somos iguales. Dios nos ha creado diferentes. Cada uno de nosotros pensamos diferente, tenemos luchas diferentes, unos lucharán con un pecado, otros con otro diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que morir uno mismo significa algo diferente para cada uno de nosotros. Lo único que hay en común es una cosa, que es que Dios mismo nos va a mostrar a cada uno en particular cómo vencer y cómo resistir eso con lo que luchamos. Dios nos ayuda a vencer en nuestras luchas personales. Morir a uno mismo no significa hacerlo solos. Tenemos la ayuda de Dios para poder hacerlo. Y mirad, para mí, en este último tiempo en particular, morir a mí misma es estar aquí, predicando hoy en la iglesia. Los que me conocéis sabéis que no soy de hablar mucho, a veces no hablo nada, ¿no? Y mucho menos hablar en público porque no me gusta, me da mucha vergüenza, ¿no? Pero es que yo creo que Dios me ha pedido que comparta este tema. Y el primer paso que tuve que dar para morir a mí misma fue morir a mis dudas, morir a mis miedos e ir a hablar con el pastor y decirle, tengo algo para compartir con la iglesia. Él me dijo, está bien, vas a hacerlo. Me dio el día y todo en ese momento, ¿no? Y dije, vale, es de Dios. Así que el segundo paso que tuve que hacer fue morir a mi vergüenza y decir, Señor, lo hago. Cuando llegue el día, yo te voy a obedecer. Y quizá alguien puede estar pensando, ¿por qué Dios querría que tú hablaras? ¿No? Pues no es porque soy perfecta, no es porque soy especial, ni porque soy más santa, ni siquiera es porque soy capaz de hacerlo. Es porque estoy dispuesta. Dios no me necesita para compartir ningún mensaje. Dios puede usar al que quiera. Dios habló por una burra. ¿Por qué me va a necesitar a mí? Es que no me necesita para nada. Soy yo la que necesito obedecerlo. Yo soy la que tiene necesidad de Dios. Entonces, cuando Dios me dio esto, simplemente yo tenía que decidir. O me quedo en mi comodidad y Dios usa a otra persona, o me dispongo y le digo, está bien, Señor, yo voy a morir a mí misma y yo quiero que me uses y yo quiero obedecerte. A veces morir a uno mismo no es una decisión grande. A veces morir a uno mismo es obedecer a Dios aunque nos incomode lo que Él nos está pidiendo. Y a lo mejor alguien también está pensando, ¿por qué Dios querría que compartas justo este tema? Porque la verdad es que yo no hubiera elegido este tema para compartir. Y yo creo que es que quizás hay alguien que necesita escucharlo, porque este tema es para todos, para cada uno de nosotros. Todos tenemos que morir a nosotros mismos. Y a lo mejor hay alguien aquí que lucha con dejar algo que sabe que no le conviene, o que está dudando si dar un paso en lo que Dios le está pidiendo, porque a lo mejor es algo difícil. Yo solo sé que Dios no solo da los mensajes, Dios prepara el corazón de los que van a escuchar ese mensaje. Entonces yo creo que aquí hay alguien que Dios ha preparado su corazón. Ya, lo que Dios quiere hacer es de Dios. Yo ahí no pinto nada. Lo único que tenía que hacer yo es decidir obedecer. Y aquí estoy, muriendo a mí misma y obedeciendo lo que Dios me ha pedido. En quinto lugar, morir a uno mismo no es el final. Y en Juan se nos dice una conversación muy importante, muy interesante también entre Jesús y Nicodemo. Y ahí he puesto el versículo 7, pero en el versículo 3
nos dice que Jesús dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Morir a uno mismo no es el final. Morir a uno mismo no es para destruir nuestra vida. Es para nacer de nuevo a la vida que Dios quiere darnos. Es tener esperanza. Es decir, vale, ya no voy a vivir yo, quito mi vida, pero Dios me va a dar una mejor. Debemos dejar morir todo lo que nos aleja de Él para poder nacer a lo que Dios quiere y espera de nosotros. Morir a uno mismo no es el final, es el principio de una vida de libertad y una vida guiada por Dios. Y este mensaje, quiero aclarar que no es para condenarnos, no es para que veamos, uy, qué malos somos, qué mal lo hacemos todo, qué pecadores somos, que no hacemos bien las cosas. No, Dios no ha venido a condenarnos, Dios ha venido a salvarnos. Este mensaje es un mensaje de esperanza, para recordar que a pesar de cómo somos, Dios puede hacer algo mejor con nosotros. Y hay algo más de lo que Dios me hablaba cuando preparaba este mensaje. Y es que en el Antiguo Testamento, cuando las personas querían la presencia de Dios, tenían que ofrecer sacrificios de animales u ofrendas. Donde se manifestaba la presencia, primero tenía que haber un sacrificio. ¿Qué pasa? Que hoy ya no se hacen sacrificios de animales. ¿Quién es el sacrificio entonces? Nosotros. Nosotros somos sacrificio vivo. No estoy hablando de un sacrificio físico. En el lenguaje actual, pues, nos lo aclara un poquito mejor. Nos dice que dediquemos toda nuestra vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Y eso es morir a uno mismo. Que ya no voy a servirme a mí, ya no voy a ir detrás de mis deseos. Al único que voy a servir y a obedecer y a agradar es a Dios. Y la verdad es que hoy quiero sincerarme con ustedes. Y es que yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Yo llevo un tiempo hablando con Juanmi que yo anhelo al Espíritu Santo, anhelo ser llena del Espíritu Santo, quiero una relación íntima con Dios. Cuando uno ve que en el Antiguo Testamento no tenían al Espíritu Santo todavía, pero Enoc caminó con Dios, Abraham era amigo de Dios, Moisés vio la gloria, uno dice, ¿y por qué yo no? Ya tenemos al Espíritu Santo, yo voy detrás de la presencia de Dios, anhelo su presencia, pero Dios me hablaba este miércoles mismo y Él me decía, no va a haber presencia si el altar está vacío. Si quiero su presencia, tengo que morir a mí misma en el altar. Tengo que ser el sacrificio vivo. Tengo que rendirme a Dios, tengo que entregarme a Dios y tengo que humillarme ante Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes quieren también la presencia de Dios en sus vidas, pero sin altar no va a haber presencia. Si queremos la presencia de Dios, tenemos que humillarnos, orar, buscarlo y abandonar las malas conductas. Y entonces Dios perdonará nuestros pecados. Entonces Dios podrá acercarse a nosotros. El sacrificio que tenemos que hacer no es un castigo. El sacrificio es una oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él. Y hay una cosa más que quiero decir. Si estamos dispuestos a hacer sacrificio vivo para que Dios viva en nosotros, tenemos que mirar cómo estamos, cómo está el lugar donde Dios va a vivir. Porque ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Dios vivo. ¿Y sabéis qué pasó en una ocasión cuando Jesús entró al templo físico, al templo que había en ese momento? Pues que Él encontró gente haciendo negocios, gente que estaba vendiendo, comprando, cambiando dinero de otros países por dinero del templo. Y en la Biblia no nos dice si Dios se enfadó, si Jesús se enfadó o si se sintió triste. En la Biblia nos muestra su reacción. Y la reacción que Jesús tuvo fue derribarle esas mesas de cosas desagradables a Él. Y Él enseñaba, mi casa es casa de oración,
y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Él quería derribar todo y que su casa volviera a ser casa de oración. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros no morimos a nosotros mismos, es como si nosotros levantáramos mesas de cosas que no agradan a Dios. Mesas de pecado, mesas de falta de amor. Llámalo como quieras, cada uno, como he dicho, cada uno tendrá una mesa específica en su vida. Pero el fin es el mismo. Cosas que no agradan a Dios y nosotros permitimos en nuestra vida. Y hay veces que esas mesas las levantamos sabiendo que a Dios no le agrada lo que hacemos. Pero en ese momento no nos importa. Seguimos tomando esas decisiones. O nos cuesta cambiarlo, pero sabemos perfectamente que hay algo en nuestra vida que a Dios no le agrada. Pero hay otras veces que esas mesas las levantamos o están levantadas en nuestra vida y nosotros no tenemos ni idea. Nosotros pensamos que estamos viviendo bien y resulta que hay cosas en nuestra vida que no le agradan. Por eso es muy importante que le pidamos a Dios, como dicen Salmos, que Él mire en el fondo de nuestro corazón, que nos diga si hay algo que no le agrada en nuestra vida y que nos enseñe a vivir como Él quiere que vivamos. Necesitamos entregarnos completamente a Dios. Necesitamos que sea Dios el que guíe nuestras vidas y si queremos su presencia, tenemos que ser sacrificio vivo. Tenemos que morir a nosotros mismos y entregarnos en ese altar para que su presencia pueda descender sobre nosotros. Yo de verdad que yo anhelo el caminar con la guía de Dios, el caminar llena del Espíritu Santo, porque Dios no es un Dios lejano. Dios nos habla, Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios mismo entregó a su único Hijo para estar cerca nuestra. Entonces yo anhelo, sabiendo que eso existe, quiero su presencia en mi vida. Y ahora creo que podemos entender un poco mejor qué significa morir uno mismo. Y ahora sí creo que puedes preguntarte, ¿estás dispuesto a morir a ti mismo? ¿Estás dispuesto a buscar la presencia de Dios sabiendo que tú tienes que estar en ese altar siendo el sacrificio vivo? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios obre en tu vida y quite todo lo que le impida acercarse a ti? Porque parece fácil esa pregunta, pero a la hora de la verdad nos cuesta mucho. Pero si queremos su presencia es el precio que tenemos que pagar. Nuestras vidas, pero no para destruirse, para tener una vida mejor, para tener una vida en comunión con nuestro Creador. Y ya estoy terminando, así que si el coro puede ayudarme, quiero que tengamos un momento donde puedas pensar qué significa para ti en particular morir a ti mismo. Que Dios te diga si hay algo que debes de cambiar o si hay algo en tu vida que a Él no le agrada. Puedes hacer de esta canción que vamos a cantar tu oración, puedes decírselo con tus propias palabras, pero lo que quiero que sepas es que con Dios se puede ser sincero. Tú puedes decirle a Dios, mira Señor, a mí me encantaría querer eso, pero esto no puedo dejarlo y no sé cómo hacerlo, necesito tu ayuda, Dios te conoce. No finjas con Dios, no finjamos porque Él conoce nuestro corazón. Y podemos acercarnos a Él sabiendo que Él nos va a entender y que Él nos va a ayudar. Así que quiero que tomes este momento, que pienses, ¿estás dispuesto a que Dios obre en tu vida? ¿Estás dispuesto a que Dios te diga lo que debes cambiar y obedecerlo? ¿Estás dispuesto a que quite de tu vida lo que a Él le impide acercarse a ti? Que no te importe de verdad lo que hagan o piensen los demás. Este es tu momento con Dios. Aquí no hay qué pensarán, aquí no hay voy a hacer el ridículo. Aquí lo único que importa es lo que Dios piense en este momento. Así que tomemos este momento para humillarnos ante Él, para buscar su rostro y para buscar su presencia.